Saludos queridos amigos, soy Juan Carlos Aliaga, transmitiendo desde Bolivia su programa semanal Misterios de la Humanidad y del Cosmos. Siempre abordando temáticas bastante interesantes que seguramente a ustedes les va a interesar, desde la temática ovni, cuestión paranormal, la astrología y ese mundo que son de descubrimientos y todo aquello que siempre nos apasiona a todos nosotros. El día de hoy, obviamente, vamos a hablar de un tema bastante interesante. ¿Por qué? Hace unos días atrás, el primer ministro japonés anunció oficialmente, esto no es sacado de un grupo religioso ni nada por el estilo, sino es una declaración oficial del gobierno japonés, justamente del primer ministro japonés, donde menciona de que cualquier momento va a haber un mega terremoto ahí en el Japón. Y obviamente, ahí saltaron ya las alarmas porque previamente, hace unos días atrás, justamente hubo un terremoto de 7.1 aproximadamente, donde se estuvo haciendo una alerta de tsunami. Y luego también ya hay otras voces que se están prácticamente, digamos, viendo en la necesidad de poder explicar al mundo de lo que está sucediendo, lo que va a suceder. Yo les pongo el ejemplo de acá en Bolivia, para aquellos que no conocen Bolivia, generalmente no se escucha hablar de terremotos, sismos, y si es que hay, será por cada 2, 3 años por ahí, y muy leves que prácticamente son imperceptibles. Pero lo que más llamó la atención es justamente que días pasados, también casi coincidentemente a las declaraciones del primer ministro japonés, es que el gobierno boliviano, por intermedio del Ministerio de Defensa y Defensa Civil, obviamente, empezaron a hablar de que la población boliviana, repito, no hay, digamos, nunca han habido terremotos fuertes, a excepción de de que hubo en el sector de Cochabamba hace unos casi 30 años atrás, pero después no hubo, ni siquiera era en la ciudad, eran poblaciones en las afueras de la ciudad de Cochabamba, poblaciones muy pequeñas que casi no afectó en nada, o sea, infraestructura, pero se sintió bastante fuerte en otras áreas, pero no hubo necesidad, digamos, de evacuación, no hubo necesidad de atención médica a heridos, ni nada de aquello, simplemente fue un gran susto. Pero ahora, Defensa Civil de Bolivia anuncia de que cualquier momento aquí en Bolivia va a haber un gran terremoto y que para eso tenemos que estar preparados. Bolivia, al igual que Paraguay y Argentina y tal vez el mismo Brasil, no tenemos la cultura de la prevención, como lo puede tener Chile, el Perú, Ecuador, Colombia, que están en el Pacífico, ni qué decir en México, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón, todos aquellos que están justamente en el llamado cinturón de fuego. ¿Qué es el cinturón de fuego? Es justamente una rajadura que está dentro de del mar, que ahí hay erupciones volcánicas dentro del manto ese que tenemos acá en nuestro planeta, y claro, está tapado por las aguas del mar. Entonces es una rajadura, como una costra, digamos así, que empieza a erupcionar. Y es ahí donde están también, obviamente, las placas tectónicas que están dependiendo si es subducción o están chocando, etcétera. Entonces, eso va a provocar, obviamente, los famosos sismos o terremotos, que como les menciono, es muy normal allá en el Pacífico. Bolivia es un país que no tiene acceso de salida al mar. Paraguay también es otro país que no tiene salida al mar. Y Argentina sí, hacia el Atlántico, pero hay datos bastante interesantes que se están hablando acá. Y voy a ser bien claro y voy a ser enfático.
Sé que están viendo amigos allá en Estados Unidos y en otros lugares del mundo por las plataformas de CBA Radio, que acá en el continente sudamericano sí están esperando nuestros amigos de Chile y del Perú desde hace muchos años un terremoto fortísimo que dicen algunos que va a ser de 9.5 grados Richter, o sea, devastador. Y ellos generalmente, o casi siempre, por no decir eso, están acostumbrados a hacer simulacros. Luego ya les voy explicando todo aquello que se refiere a esto. Están acostumbrados a hacer simulacros ante cualquier desastre. Pueden ser inundaciones, pueden ser riadas, pueden ser incendios forestales, también hacen simulacros sobre sismos y terremotos y todo aquello. O sea, ya tienen una experiencia desde hace muchísimos años por causa que justamente en el Pacífico están rozando las placas tectónicas casi continuamente. Pero hay un silencio sísmico que se llama para estos nuestros amigos que son geólogos y lo van a entender con más exactitud. Hace más de 150 años, algunos hablan de 200 años atrás, que no hay un terremoto devastador allá en las costas del Pacífico. Se sabe que cualquier momento se va a dar, por eso le llaman silencio sísmico. Hay, sí, sismos de 7 punto tanto, 6 punto tanto, 5, 4, para ellos es muy normal, pero están esperando un terremoto devastador en lo que es Chile, Perú. Obviamente eso va a recorrer hasta lo que es Ecuador, Colombia, tal vez México si es que hay un tsunami y al revés. Los mexicanos también están esperando un terremoto de igual manera totalmente destructor. Ni qué decir con la falla de San Andrés ahí en Estados Unidos, que también vendría a aumentar todo eso, lo que es la actividad sismológica, vulcanológica que está dentro de nuestro planeta. Entonces, como están esperando hace mucho tiempo atrás, y ni qué decir la caldera de Yellowstone, que está ahí en Estados Unidos, que también ha habido bastante movimiento por ahí. Y bueno, prácticamente lo que está sucediendo es que la humanidad estaría como, digamos, atenta ante los eventos que podrían venirse los próximos años. No estamos hablando de que este año vaya a ser un año devastador y que vaya a haber una gran destrucción y todo aquello, no. Como que nos están preparando para algún evento fuerte, posiblemente de esta naturaleza, ya sismológica, y entonces hay que estar preparándose. Y no solamente en este ámbito de lo que es un sismo, un terremoto que puede ser totalmente fulminante para todo el mundo. También me voy a referir a otros ámbitos, pero que tiene que ver como que fuera una especie de eventos, situaciones que vayan a pasar en los próximos meses o tal vez años. Me refiero a esto, lo que ha sucedido con lo que es, primero, el apagón de Microsoft ahí en Estados Unidos, que prácticamente la banca internacional, vuelos, sistemas de ayuda, emergencias y todo aquello ha quedado totalmente inutilizado. Claro, ¿por qué? Porque todos nosotros somos dependientes justamente de la tecnología. Está bien, obviamente, no estoy diciendo que no hay que tener tecnología, está bien, pero somos tan dependientes que puede provocarse este tipo de eventos porque no hay gasolineras que estén trabajando normalmente, sistemas de navegación de los aeropuertos y que ponen en peligro también los vuelos internacionales o comerciales dentro de cada país. Entonces, es una situación muy álgida y compleja. Y luego, ¿qué vino? Ya recientemente, hace una semana aproximadamente, el 5 de agosto, justamente, ha habido la caída de la bolsa de valores que justamente afecta también a todo el mundo. El yen japonés han empezado a bajar muchas monedas. Aquí ya les había dicho, no voy a hablar de política, no me interesa,
y a qué tendencias vaya dirigido esto, eso no vamos a analizar, porque les digo, ese no es el tema. Como dicen, si Estados Unidos se resfría, afecta a todo el mundo, obviamente. Ya se está hablando de que la economía norteamericana está débil, etcétera, etcétera, y que no hay formas tal vez de poder mejorar esa situación. Y solamente es eso. Hay otras monedas emergentes allí a la cabeza de Rusia, la India y la China. Ya entonces son pues unas monedas emergentes que están dando batalla a la otra que ya estaba establecida hace muchos años. Me refiero a los BRICS que están luchando con la moneda norteamericana. Como les digo, aquí no vamos a hablar de política, obviamente no es el tema, pero sabemos que en este nuestro mundo hay luchas políticas, ideológicas, que se van moviendo de acuerdo a las tendencias o a cómo van manejando esta situación, pero que va afectando obviamente al resto del planeta. No es que seamos una isla, Latinoamérica o tal vez algún país por ahí, no. Todos, absolutamente todos, si mueven una ficha del tablero político, económico, social a nivel mundial, obviamente eso arrastra a muchas naciones a una crisis o tal vez a emerger económicamente dependiendo la tendencia que tienen. Pero se está hablando de que va a haber una recesión económica allá en los Estados Unidos y también va a haber, no va a haber empleo y todo esto. O sea, ya se está viendo que están marcando situaciones bastante interesantes acá, pero también hay asuntos políticos que también no vamos a analizar de ningún país, obviamente, pero vemos que cuando hay problemas en cuestión de elecciones nacionales, como un país sudamericano que estamos viendo y conocemos de sobra, que unos marcan que uno ganó legalmente y otro como que quiere imponerse ahí. Bueno, pero al fin y al cabo afecta a la cuestión política, económica, social de esa nación. Entonces, ahí hay problemas de escasez en combustible, escasez alimenticia y un largo etcétera. Estamos viendo lo que está sucediendo en Medio Oriente, que también hay grupos radicales, ideológicos, religiosos que les gusta hacer daño a las personas, entonces con artefactos explosivos y todo aquello. Entonces no es nada bueno, obviamente. Y la otra parte que está en su derecho también a la defensa, como cualquier persona, cualquier nación, también están utilizando armamento contra esos grupos radicales, pero a la vez con daños colaterales, o sea, donde están muriendo niños, ancianos, mujeres, etcétera. Pero estamos hablando, en otras palabras, de que nuestro mundo prácticamente es como, es muy volátil. Volátil en el sentido de que no sabemos qué es lo que podría suceder si algún loco radical pone algún explosivo a un avión, a una tienda, o de pronto atentan contra un candidato presidencial, como sucedió en Estados Unidos. Ya entonces, por ahí son lobos solitarios, bueno, son términos más que todo de seguridad de Estado. Entonces, estamos viendo que es un mundo expuesto tal vez por muchos años a situaciones álgidas. No solamente hablaremos de eso, de cuestión política, económica, social o de pronto de los terremotos, ya, sino también de un cambio climatológico. No confundir el cambio climatológico que nos están mencionando, que es las lluvias, inundaciones y todo aquello, con los efectos geológicos que se está dando en el mundo. Son cosas muy diferentes. Algunas personas a veces confunden y dicen, el cambio climatológico, el cambio climático está afectando también a los terremotos. No, lo uno no tiene que ver nada con lo otro. El cambio climatológico sí son calores extremos,
incendios forestales que puede ser provocado por efecto también de demasiado calor, empiezan a frotarse las plantas y hacen chispas, o alguien se olvidó, fuman un cigarrillo, lo lanzan en la carretera y empieza pues a quemarse, o de pronto, ¿no? Toman agua y lo envuelven, ya no quieren tomar, lo lanzan por ahí en la carretera, en los lugares donde está ahí, y con efecto de los rayos del sol, esa bolsita de agua hace como una lupa, donde empieza a quemar aquello que está cerca, y en este caso, pastizales, plantas y todo aquello de hierbas, todo esto. Entonces, hay muchos factores, pero también eso del cambio climatológico obviamente puede ser también por lluvias intensas, por la deforestación. Eso es muy diferente a hablar lo que son los sismos y terremotos. O sea, como les digo, estamos en un mundo totalmente cambiante. Si hablamos ya desde un punto de vista netamente esotérico, espiritual, ya nos habían anunciado este tipo de eventos, aquellos que son religiosos, cristianos, católicos o evangélicos, protestantes, del llamado apocalipsis, que nos anunciaban desastres, etcétera, etcétera, y muchas cosas coinciden, obviamente. Pero no solamente está ahí en esos libros cristianizados, ¿no? Está también en lo que viene a ser las culturas antiguas, por ejemplo, de Centroamérica, los mayas y los aztecas, nos hablan de que va a comenzar un quinto sol, o sea, estaríamos nosotros viviendo en un cuarto sol, que vendría a ser una era que ya está caducando, y vendría a haber otra era donde vendría a ser el quinto sol que tanto mencionan nuestros amigos centroamericanos, ¿no? Esta gente que en su cultura hablan y mencionan con desastres y desgracias muy similares a lo que menciona la Biblia cristiana. Acá, en la región andina de Sudamérica, se habla del gran Pachacuti, que para la cultura aymara, quechua, vendría a ser el gran cambio, la gran revolución. No estamos hablando de una revolución armada, así como algunos grupos políticos mencionan, no. Es una revolución, sí, tal vez política, económica, social, geológica, medioambiental, porque el mismo planeta está revolucionando. ¿Y qué es reevolucionar? No estamos hablando de esa tendencia que tal vez se imagina, no. Reevolucionar, o sea, está queriendo dar un salto cuántico, y eso es parte de todo esto. Nosotros estamos en un planeta que está cambiando hacia un mundo que va a ser mucho mejor. Algunos le llaman, como les decía, el gran Pachacuti, el gran cambio. Estamos hablando del New Age, o la nueva era, es un nuevo tiempo. Estaríamos hablando de que se vienen grandes cambios profundos a nivel mundial. Ahora, con esto no significa, no importa si uno es cristiano, evangélico, budista, jainista, musulmán o lo que fuera, decir ya tengo el pasaje comprado para irme a ese, entre comillas, reino de los cielos, o le llaman otros, otro tipo de nombres que vendría a hablar como que es un nuevo reino, etcétera, no. Si nosotros hemos hecho algún mérito aquí en nuestro mundo, tal vez seamos, digamos, por cuestión espiritual, kármica o dármica, porque el karma es aquello que hacemos, es la ley de causa y efecto, que tal vez vamos a tener que cobrar algo negativo, pero también está el dharma. ¿Y qué es el dharma? Aquellas cosas buenas y positivas que nosotros hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, tal vez ayudando a un hogar de niños abandonados, a un asilo de ancianos, o tal vez a un lugar donde acogen a los animalitos abandonados y todo aquello, o definitivamente si uno tiene recursos, tal vez haber ayudado a que hagan cirugías, qué sé yo, de la vista, que es algún tipo de dolencia que tenga un grupo de personas. Entonces uno ayuda. Entonces ahí está nuestro Dharma. Por eso el Dharma vendría a ser nuestros premios pendientes. No todo es karma, no todo es un desastre, como muchas personas dicen, no, es mi karma, me está sucediendo esto. Pero ¿por qué no hablar también de un Dharma?
Y ese Dharma justamente vendría a ser aquello que nosotros sí o sí merecemos recibir. Puede ser el amor, el dinero, la salud, de acuerdo a los méritos que hayamos hecho. Entonces, ese mundo espiritual y además nuestro mundo que está saltando a una nueva realidad dimensional o cuántica, va a hacer que se muevan absolutamente todo lo que viene a ser nuestro planeta. Se va a reevolucionar, va a ser un cambio total, donde muchos gobiernos, no importa la tendencia que tengan, van a desaparecer, van a ir de a poco desapareciendo las llamadas nacionalidades, esa etiqueta que tal vez, yo pienso hasta impuesta, ¿no? Tú naciste en tal país, esta es tu bandera, tu himno y todo aquello. Y tú naciste, y es como cuando en el ganado, ¿no? Las vacas están ahí, viene el dueño y sella con su sello en fuego y le marca que pertenece a tal lugar. Igual nosotros tenemos que tener un cartón de identidad eh, o pasaporte o lo que fuera, donde nos dice dónde nacimos y nuestro color que nos identifica es tal o cual, porque nacimos bajo esa bandera. Y bueno, entonces la nueva tendencia es que definitivamente dejen de existir estos países. No significa que desaparezcan como tal. Por ejemplo, ya vemos que en Europa, la Unión Europea está ahí. Nominalmente aparecen las fronteras, porque ya no hay las casetas de aduana, ya no hay las casetas migratorias donde dice, bueno, esto es Alemania y esto es Austria, o esto es, qué sé yo, Finlandia y esto es Noruega. Dice sí, Noruega, Finlandia o Alemania, Austria, qué sé yo, Dinamarca, Países Bajos, etcétera. Pero no hay un control militar ni policial en esa zona, simplemente uno cruza porque está en la comunidad europea. Entonces, es muy diferente. Siguen existiendo como una ubicación geográfica los países, pero ya no como tal vez nos hacían notar a nosotros que el enemigo está allá, que mi ejército ahí está parado con el fusil y nuestra bandera. Sí, como una referencia está la bandera, el letrerito que dice tal país, pero prácticamente han desaparecido o están desapareciendo los países como tal. Sí van a haber organismos tal vez de seguridad o policiales o parapoliciales si son militares, tal vez algunos, pero van a más dedicarse a la seguridad interna de poblaciones como lo hace la policía, ¿no? Entonces, es muy diferente. Ya estamos viendo que de a poco van a ir desapareciendo. Todavía acá en Latinoamérica sigue ese chauvinismo de que tal país tiene que odiar al otro porque hace más de ciento y tantos años le quitaron tal territorio y que son tales cuales que no nos queremos ver porque no nos gustamos o nos hicieron daño. Eso es lo que sucede, pero en algún momento las fronteras van a estar abiertas, como les decía, sí va a existir el letrerito de tal país y el letrerito del otro país, una bandera como referencia geográfica, pero ya no como, digamos, decir, bueno, hay que invadir a tal porque no me gusta y no sé qué, no, eso no va a existir. Luego también se van a unificar las religiones porque hasta el día de hoy, acá no estamos hablando exclusivamente de la religión católica, sino en general, más que unir, han dividido al planeta, que mi religión es la mejor que la tuya y la tuya no sirve porque mi maestro tiene más antigüedad que el tuyo y que no sé qué. O sea, ese tipo de cosas también ha llevado a que la gente ya pierda la fe. Y también no solamente eso, sino las barbaridades que se cuentan de cada religión. Por eso les digo, no estamos hablando exclusivamente de X o Z religión, pero hay que tomar en cuenta y ser bien conscientes de que eh, todas estas llamadas religiones han caído en la pedofilia y la matanza
hace muchos años contra pueblos y naciones antiguas que han ido por todo el mundo destruyendo culturas y todo aquello. Entonces, mucha gente ya pierde la fe y dice, ¿para qué voy a creer en algo que ha hecho daño más que construir una sociedad justa, igualitaria, o tal vez que respete la vida humana, la vida de los animales y todo aquello? Dar ejemplos sería varios, pero acá no estamos, como les digo, para atacar a tal o cual religión, porque tampoco es el tema, al igual que la política, pero ya se pueden estar imaginando a qué cosas han sucedido hace 500 años acá en Sudamérica, ya desde la llegada de los eh, colonos acá a estas tierras, ¿no? Entonces, han visto cómo ha sido la historia, entonces, bueno, somos, sí, aunque querramos o no, también descendientes de ellos, así que nadie puede rasgarse la vestidura, decir, yo soy un nativo originario de estas tierras, que soy de tal o cual cultura o tal raza, entre comillas, y que yo soy el mejor y tú eres el peor. No, somos mezcla. Sudamérica, acá han venido los españoles, pero gran parte de esos españoles han sido judíos que han sido expulsados de España y han venido en los barcos. Somos judíos sefarditas. Tenemos la mezcla judaica, queramos o no, ¿ya? También estos españoles, muchos de ellos, han venido justamente a ver esta cuestión de los o sea, esa conquista que han hecho los árabes hacia España durante 800 años. Muchas palabras en español o castellano que llamamos son de origen árabe. Por ejemplo, alfajor, almohada, horno. O sea, nosotros no podemos decir, yo soy latinoamericano, mi raza es única, o yo soy de tal o cual cultura, aymara, quechua, guaraní, no sé cuántas más hay, yo soy único, perfecto, y no, somos una mezcla. Y como mezcla hemos ido enriqueciendo nuestra cultura, nuestra forma de hablar, nuestras palabras que manejamos, tanto judaicas y también árabes, y todo eso es una mezcla. Entonces, como les decía, es algo muy interesante lo que ha sucedido acá, pero estamos hablando de un gran cambio y ese cambio se va a lograr justamente a nivel, como les digo, político, económico, social, también geológico, con terremotos, caídas de gobiernos y todo aquello, porque es inevitable aquello, porque para que una sociedad, una humanidad comience a crecer, comience a avanzar a nivel espiritual, a nivel económico, a nivel o de otras cosas muy diferentes. Entonces estamos a las puertas prácticamente de esos cambios planetarios, de eso que prácticamente hace que nosotros vayamos a ser mejores seres humanos, porque mucha gente ya está buscando lo espiritual, mucha gente ya quiere ser vegetariano o vegano también, dependiendo qué es lo que quiera, pero ya estamos empezando a respetar los animalitos, estamos empezando a tal vez alejarnos de algunas cosas nocivas y dañinas que todavía hace que nuestra humanidad, nuestra sociedad sea prácticamente presa de aquello. Entonces, para todos esos cambios tenemos que estar preparados. Yo les voy a ir mostrando, pero esta es una mochila que tengo aquí a mano, común y corriente que la pueden utilizar, ¿ya? Ustedes pueden utilizar esa o también hay otras más grandes. Yo les hablo de esto que se llama la mochila de 72 horas. Seguramente ahí en algunos países que tienen la cultura de la prevención, están acostumbrados tal vez a tener una mochila de emergencia. ¿Y para qué sirve la mochila de emergencia? Es una mochila que puede ser de 6 litros a 7 litros o 10, o sea, me refiero a litros, o sea, la capacidad de que entre cosas, o kilos también se dice, no se mide las mochilas en litros. Bueno, entonces nosotros tenemos que estar preparados y coadyuvando a lo que tal vez defensa civil o
gente especializada en el rescate y todo aquello pueda indicarnos. Pero lo más usual en cualquier país es que organismos de defensa civil hacen un entrenamiento previo a la población para poder hacer evacuaciones, para poder llevarlos a algún lugar cercano, puede ser una plaza, pueden ser colegios o iglesias donde tienen bastante amplitud en sus locales y todo aquello, un parque grande, donde las personas son, digamos, instruidas, capacitadas para que si es que sucede algún tipo de desgracia, ese grupo de esa zona, de ese barrio, como colonia, como le llaman en otros países, ya, entonces vayan a cierto lugar. ¿Y para qué? Con la mochila de 72 horas, para poder estar ahí tranquilos y poder tal vez de alguna manera ellos sobrevivir ante eventualidades. ¿Por qué 72 horas? Porque es generalmente el tiempo que se da para que organismos justamente de defensa civil o ayuda civil puedan brindarles la colaboración ante un desastre, alguna desgracia que ocurra en ese sector. O sea, ese es uno de los motivos de 72 horas. Ahora, también son instruidos, obviamente, no vamos a entrar en mucho detalle, por ejemplo, cuando hay simulacros, hay países que lo hacen 2 a 3 veces al año, donde la población, digamos, que ya ha sido instruida en una zona, en un barrio, ya sabe qué hacer. Y a nivel poblacional de una ciudad, ya saben qué hacer. O sea, si los atrapa, digamos, un sismo, un terremoto en un shopping, en un banco, puede ser en un restaurante, en un colegio, universidad, en mercados populares o en la calle o en la casa, saben qué van a hacer. Entonces no están así a la deriva preguntándose ahora qué hago. A eso se llama cultura de la prevención. Entonces, como ya las personas están instruidas, saben cómo van a reaccionar, dónde son los lugares específicos, dónde pueden protegerse mientras dura el evento. Puede ser un sismo, un terremoto u otro tipo de situaciones que puedan suceder. Entonces, la gente ya sabe qué va a hacer, cómo son las evacuaciones y dónde dirigirse. Entonces ya lo tienen ya en su mente desde que son niños pequeñitos de 5 o 6 años que están yendo a nidito, kindergarten que se llama acá, o jardín de niños también en español. Bueno, ya saben dónde dirigirse, qué hacer y dónde ir. Sin ningún problema. Luego, también en nuestra casa es importante ver cómo es el techo, si hay algún peligro de derrumbe, hay algún peligro de caída, o también ver y verificar cómo son las conexiones eléctricas y contratamos a alguien que pueda revisar completamente mucho mejor para evitar cortocircuitos ante situaciones de problemas, digamos, de terremotos, huracanes o cosas similares, dependiendo de dónde vivamos. Entonces ya sabemos, o tal vez para evitar cortocircuitos, porque estamos ahí en casa y puede que se recalienten las conexiones y estalle y se incendia la casa. O sea, siempre hay que tener precaución. Luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Ver si tenemos un acceso al patio, un lugar abierto de la casa, ya dónde dirigirnos, ya y que no seamos también presas de una caída de un ladrillo, un poste o que caigan tendido eléctrico sobre nosotros. Entonces siempre hay que ir buscando todo aquello, las conexiones de gas, las conexiones de agua, entonces para evitar males mayores. Entonces siempre hay que estar atento porque eso se llama la prevención. De ahí, ¿qué es lo que hay que hacer entre otras cosas? Como ya se hace, digamos, debemos suponer que ya la población sabe en una zona donde hay colegios, universidades, tal vez mercados y todo aquello, obviamente ya saben qué van a hacer. Pero para todo aquello
es importante, como les había dicho, tener una mochila, la que había mostrado hace instantes, que es común y corriente, que en cualquier lado uno lo puede conseguir, de diferentes marcas y precios, todo aquello. Pero dentro tenemos que tener el botiquín de primeros auxilios, donde tengamos los elementos básicos para poder tener algún medicamento a mano, por ejemplo, ibuprofenos, paracetamol, yodo, alcohol y otro tipo de cosas que es bien importante tener. Y bueno, entonces uno ya tiene en mente qué tipo de situaciones puede vivir o sobrevivir, o tal vez otro tipo de elementos que ya voy a ir mostrando dentro de un instante. Y sugerencia, esto es para todos. Mínimamente deberíamos tener un conocimiento básico de primeros auxilios. A veces no conocemos qué hacer y cómo reaccionar ante eventualidades, no de desastres. Puede que estemos ahí almorzando y nuestro hijo, nuestro abuelo, uno mismo, la esposa, alguien se atraganta. Perdemos el control, no sabemos qué hacer. Y ahí es donde se puede perder una vida de un familiar por ese hecho de desconocimiento. Luego está cómo hacer si es que uno tiene una cortadura accidentalmente con el cuchillo, cuando hay hemorragias y todo aquello. O sea, como les digo, tener una noción básica. Y obviamente están los ataques cardíacos, ¿no? Cómo hacer la resucitación, cómo volver a hacer que reaccione ese corazón que está a punto de apagarse y que tal vez perdamos a un familiar o una persona en la calle, ¿no? Que pueda suceder, uno es testigo de algo y uno no sabe cómo reaccionar. Por eso, como les digo, mínimamente saber eh, primeros auxilios. Lo más básico, no estar ahí haciendo traqueotomías o abrir las vías aéreas con aparatos o de pronto hacer otras cosas, no. Tener un conocimiento básico para que luego los paramédicos y luego sea llevada a la persona evacuada a un centro médico asistencial. Ahí sí podemos decir, cumplí como ser humano, le ayudé a esta o estas personas ante este tipo de eventualidades. Como les digo, en esta mochila de emergencia deberíamos tener o sea, medicamentos esenciales y si es que hubiera dentro de la familia alguien que tenga diabetes, utiliza insulina o de pronto hay gente que tiene presión alta, los medicamentos esenciales para estas personas o tal vez si tenemos bebés pequeñitos, tal vez tener algo que para medirles la temperatura, obviamente termómetros, tener cosas así, un muñequito. Tenemos también mascotas que son parte de la familia. Tenemos que tener algún roponcito para el animalito, también medicamentos, a veces les duele la cabeza o están heridos, o sea, todo este tipo de cosas es bien básico que tenemos que tener. Entonces, no les estoy diciendo que tengan oxímetro, estetoscopio y todo aquello, no son paramédicos, no somos en este caso paramédicos, pero sí podemos ayudar a las personas que están con algún problema de salud y que tal vez podamos colaborarles ante una situación álgida de un problema climatológico o hubo un terremoto, todo aquello. Entonces tenemos ahí. Luego, entre otros elementos que sí o sí tenemos que tener son alimentos. Las sopas instantáneas vienen bien porque esto uno lo puede preparar en cualquier momento y si puede o tiene acceso tal vez a algunas verduras, algunas otras carnecitas por ahí, le puede agregar. Porque una sopa instantánea tiene todos los elementos como para poder saciar el hambre y tal vez tener algo de fuerza. Tener chocolates y caramelos, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos también calorías. Y ahora, y uno dirá, pero los diabéticos en mínimas proporciones sí pueden consumir, porque tampoco es privarse de todo y todo aquello, no.
también estas personas, todos necesitamos calorías para poder desenvolvernos, caminar, hablar, porque esto nuestro cuerpo quema justamente esas calorías para que nosotros, en nuestro cerebro se sabe que utiliza gran parte de la glucosa para poder hacer alguna actividad. Nuestra musculatura, así no estemos yendo al gimnasio, no tengamos pues un cuerpo enorme y digamos de bien trabajado, todo eso, sí, sí o sí necesitamos todo aquello. Necesitamos esa glucosa para que nuestra musculatura, si es que estamos haciendo caminatas largas, que pueda absorber los músculos esa glucosa, o sea, de los chocolates, caramelos que vayamos a ingerir, tener papitas fritas esas en chips o en bolsitas que venden, tener ese tipo de cosas para por lo menos 3 días, por lo menos 3 días en la mochila de emergencia. Ahora, hay algo que les va a llamar la atención. Ahí dentro de la mochila también tenemos que tener una radio, estas pequeñitas que tienen shortwave, o sea, onda corta y también onda media, no solamente depender de los celulares. Tener esto para escuchar las noticias. Cuando hay emergencias, generalmente, muy aparte de que podamos querer utilizar el móvil, que todos lo tenemos ahí, a veces la señal es pésima o definitivamente no hay, se pierde. Entonces la única comunicación es radial, donde dicen, señores vecinos, bla, bla, váyanse ustedes a tal lugar para estar protegidos porque va a venir una marea alta o un tsunami, o váyanse a tal lugar a protegerse de donde han hecho los simulacros, etc. Entonces nos anoticiamos de esta manera. Tenemos que tener, entre otras cosas, una sábana térmica que son metálicas, o sea, tienen una forma metálica. Esto está en su estuche porque es nuevo. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder estar tranquilos, no es necesario llevar frazadas. Esto sirve porque es térmico. Cuando hace calor, hace que no nos afecte demasiado el calor, la radiación solar. Y también cuando hace frío, esto automáticamente abriga a la persona para que esté tranquila y no pueda estar con problemas más adelante, de salud, por enfriamiento, hipotermia, ¿no? Entonces, sirve aquello. También es importante tener la linterna. ¿Por qué? Porque sabemos que, y mejor si son de estas que con pilas recargables, ahora ya vienen otros modelos, pero que se los puede utilizar como con energía solar, se recargan. Entonces tenemos eso para alumbrarnos en la noche, ¿ya? Entonces ya tenemos otros aditamentos. Luego acá les voy a mostrar. Esto uno dirá, pero esto es simplemente hilo, aguja y una tijerita pequeña. Sí, es cierto. Pero esto podemos utilizar muy aparte de coser los botones, lo que sea. Esto puede servir para suturar alguna herida expuesta. Con yodo o alcohol que tengamos, se desinfecta el hilo que vayamos a utilizar y se lo coloca en una aguja común y podemos suturar para evitar males mayores si no esté expuesta la herida, si es que fuera sencilla. No les estoy hablando de heridas penetrantes por caída de objetos por cortopunzantes, o hablar de que se le introdujo, digamos, un fierro de alguna construcción. No, estamos hablando de heriditas pequeñas que sí pueden ser curadas porque es algo básico, digamos, pero previo a esterilizar con yodo o tal vez alcohol, este tipo de elementos, ¿no? Y la tijerita para cortar el hilo. Luego tenemos acá diferentes parches que se pueden usar para este tipo de vendajes, todo esto, entonces, que uno lo tiene que tener en el botiquín, ya, y esto también son cosas para poder evitar este otro tipo de cosas. Esto es un parche abdominal, ya,
que si es que hay alguna herida expuesta o de pronto la persona está ahí y no vamos a mover nada, simplemente como está esterilizado así, entonces nosotros lo utilizamos. Si tenemos el conocimiento de primeros auxilios básicos, vamos a lograr estar bien. Luego tenemos también otro tipo de cosas que podemos utilizar. Esto es alcohol en sobrecitos. Ya son elementos que tenemos que tener siempre a mano. Acá también les voy a mostrar. Es una daga común y corriente, que esto nos sirve mucho para poder sobrevivir si es que estamos en el campo o nos tenemos que ausentar a algún sitio ante este tipo de desastres. Acá están unos binoculares que nos sirve bastante para podernos ubicar ya donde estamos. Luego acá está el ferrocerio, ya más conocido como pedernal. Acá no vamos a hacer la prueba, esto es de chispa. Ya es para hacer fuego si es que estamos en la naturaleza. Entonces podemos cocinar nuestros alimentos o hervir el agua, todo aquello, y hacemos fuego si no tenemos el encendedor. Luego hay otro tipo de elementos que son bien importantes. Acá tenemos la brújula. Hay diferentes tipos de brújula. Ya hay de uso militar y esto de uso civil, pero al fin y al cabo nos está ubicando y diciendo dónde va a estar el norte. Eso es lo más básico, porque no vamos a entrar aquí a hacer un análisis de altitud y movimiento, de cuánto tiempo vamos a tardar de llegar a un punto a otro punto, que eso ya sería navegar. Ya, eso ya es, digamos, cuando uno hace algún tipo de experiencias en el campo, digamos, cuando uno sale de camping, todo, trekking, todo aquello. Acá tengo también lo que vendría a ser el silbato. Mira, pero ¿para qué? Parece de niño. Sí, podrá ser, porque hay otros de otro tipo. Esto es para hacer bulla, para que nos escuchen a distancia. Y también hacer sonidos haciendo SOS, y el código Morse. ¿Para qué? Para que nos escuchen y que estamos pidiendo ayuda. Entonces, este tipo de cosas es bien importante, pero uno dirá, pero ¿puedo utilizar yo en mi celular para ubicarme? Ya no es necesario la brújula. Sabemos que estos dispositivos, si es que cayeron la red de comunicación de Internet o de pronto no hay energía eléctrica y las empresas obviamente se mueven con energía eléctrica ahí para brindarnos el servicio, digamos, de Internet y todo aquello, entonces vamos a estar perdidos. Así que hay que volver a lo antiguo, a unas brújulas o compás para podernos ubicar justamente ante este tipo de situaciones. Luego hay otro tipo de cosas que tal vez van a ser nuevas. Esto, por ejemplo, es un calentador, esto es químico. Esto, como ya está usado, se lo puede volver a reutilizar. Se le echa agua caliente, se lo deja enfriar. Y cuando ya esté frío y esté en líquido esto, uno puede estar a temperaturas muy bajas y esto solamente con sacudir se empieza a calentar. Entonces, son calentadores, este tipo de cosas. Luego también tiene que haber siempre una pinza, no de metal, ¿ya? Tiene que ser una pinza así plástica para evitar infecciones. A veces se puede ir deteriorando una pinza metálica. Este espejito no es para vernos la cara o peinarnos. Esto uno puede hacer señales al cielo en el día. Si hay sol, de preferencia, uno hace señales y puede ver un avión, un helicóptero para dar señales de que hay personas perdidas o en problemas ahí a los miembros de lo que viene a ser este sistema de defensa y rescate. Una corta uñas común, el uso se supone para qué es. Y esto, como les decía, si es que tenemos algún conocimiento de primeros auxilios, esto se pone a la boca de la persona, ¿ya? Y se le puede dar aire para hacer, ¿ya? Se le puede colocar ahí para que la persona
pueda ser asistida en ventilación, o sea, para que vuelva a respirar. Ese tipo de elementos es bien importante tener, porque ya, si digamos tenemos otras cosas más, es mucho mejor. Bueno, aquí hay un modelito bastante interesante, es para poner alcohol en gel, ¿ya? Esto hay en cualquier sitio también, es para rellenar, uno lo puede rellenar ahí cuando uno no está utilizando, o ya se acabó. Y también aquí está, esto es un multiusos que tiene de todo, un alicate con muchas cosas, navajas, abrelatas, etcétera. Esto es necesario tener porque uno puede tener la urgencia y necesidad de hacer alguna cosa y uno no va a estar ahí en figurillas sin saber qué hacer y no tener elementos de esta naturaleza. Entonces, como han visto, eso es lo más básico que hay y que uno lo puede encontrar en cualquier sitio donde este tipo de cosas, ¿no? A la venta, todo lo que es camping, caza, pesca, todo aquello para que tienen conocimiento de esto, ustedes se van a dar cuenta dónde existe. O en allá en Estados Unidos o su Walmart hay este tipo de elementos, tal vez mucho más sofisticados o tal vez de otras marcas, etcétera. Bueno, pero eso es lo más básico que tenemos que tener. Muy aparte de la mochila de emergencia, porque esto es cuando Defensa Civil nos dice que vayamos hacia un lugar, tenemos que llevar este tipo de mochilas, que es una mochila por dos personas. O sea, ahí me estaba olvidando el agua embotellada y todo aquello. Entonces tenemos que llevar este tipo de cosas. Una mochila por dos personas. Si somos cuatro, tal vez papá, mamá e hijos, ahí está, los ponemos y nos vamos. O nuestras mascotitas también tienen su lugar, su mochilita y lo llevamos. Ahora, también en casa es recomendable también tener linternas, tener otro tipo, los mismos elementos y alimentos como para por lo menos un mes. O sea, ir verificando la fecha de caducidad, todo aquello, ¿para qué? Para que si vayamos a utilizar no estemos consumiendo cosas ya malogradas, ¿no? Entonces, tener ahí galletas, las sopas instantáneas y todo aquello en una caja, ¿ya? Porque pueden suceder varias cosas. Si se desplomó un puente, digamos, de donde vivimos, o no hay acceso a poder salir a la calle, nosotros no vamos a poder evacuar si ha habido un problema mayúsculo en el lugar. Entonces tenemos alimentos para varios días, donde no nos va a faltar, hasta que arreglen el puente, hasta que tengan todo lista las personas, digamos, que arreglen conexiones eléctricas o lo que fuera, ya tenemos todo listo y podemos comer y tener una hornilla también, una cocinilla para que nosotros podamos de esta manera poder sobrevivir. Si es que hubiera algún caso de otro tipo de evento donde no estamos autorizados a salir de las casas o de pronto no podemos hacer aquello porque definitivamente ha habido una inundación muy fuerte, no podemos movernos o de pronto hay otros desastres y todo aquello, entonces es muy necesario tener los mismos elementos, como les digo, frutos secos, o sea, maníes, almendras, galletas, sopas instantáneas, medicamentos, y linternas, radios portátiles chiquitas y todo aquello. Y lo más importante es tener nuestros documentos escaneados, ¿ya? Y lo ponemos en un flash memory, que es mucho más práctico. Si se perdieran documentos en físico, ya lo tenemos ahí y podemos presentar nuestros documentos y decir quiero que me dé una copia de mi pasaporte o certificado de nacimiento, etcétera, o mi documento de identidad, aquí está, entonces guardado y no se pierde, entonces lo tenemos guardado junto a la mochila que tiene que estar en un lugar de acceso rápido. Entonces, ya van viendo que es bien importante esto. Ahora, hay otros detalles, por ejemplo, eh, cuando hay problemas sociales, ¿ya? Generalmente hay disturbios donde actúan ya las fuerzas del orden, policía o militares,
ya donde hay mucha gente malintencionada que va a robar ahí, caos, todo aquello. Nosotros en realidad, en este caso de aquí ya no estamos hablando de un desastre natural, tenemos que ser hombres o mujeres grises. ¿A qué me refiero esto? No es que uno se va a poner de una ropa gris. Tenemos que pasar desapercibidos, que nadie note qué somos y qué hacemos. ¿Por qué? Porque si uno se identifica con un atuendo militar, digamos por algún caso, y hay facciones que están en contra de las fuerzas del orden, podemos ser presas sin querer, por querer simplemente utilizar esa ropa militar y tal vez ser muy bacán, muy buena gente, ¿no? O para aparentar algo, nos pueden golpear, nos pueden insultar y todo aquello. Ahora, si en un problema social, político y todo aquello, nos identificamos con una facción política X o Z, de igual manera, las fuerzas represivas del orden, porque esa es su función, no estoy hablando mal nada, esa es su función, puede que por el hecho de estar identificado con un polo, una camiseta, una bandana, una gorra de que es algo que algún partido político ideológico, entonces, ¿qué van a hacer las fuerzas del orden? Identifican, le dice venga o le pegan el tiro. ¿Por qué? Porque van a pensar que nosotros estamos actuando tal vez de forma violenta o que pretendemos hacer algo negativo. Entonces, sí o sí, hay que estar así neutral, digamos, una camisa que no tiene identificación alguna, que no pertenece a nada, ya un pantalón común y corriente, sí, tal vez alguna bolsita que, digamos, para poner cosas, ya una cangurera, una cosa, pero sí para poner algún medicamento si uno va a comprar y todo aquello. Entonces, estar preparado. Y como les digo, tampoco es bueno estar ahí cuando hay conflictos sociales, estar filmando, sacando fotografías a cualquiera de los dos lados, por el mismo motivo que les indiqué. Si uno saca fotos a, a las fuerzas del orden, van a decir que están haciendo trabajo de inteligencia y uno va a ser pasible a una golpeadura. O al revés, si nosotros estamos con uniforme militar o similares, y andamos sacando fotos a la otra facción que está ahí al frente, van a decir, nos están sacando fotos, son de tal, del gobierno, etcétera, etcétera. Y nos van a golpear. O no, hasta, hay casos que hasta los pueden matar. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con todo este tipo de cosas. Y de preferencia, no meterse en disturbios, no hacer comentarios y preferible no participar aquello, porque estamos poniendo en riesgo nuestra vida, nuestra seguridad e integridad, como también de nuestra familia. Por eso, cuando hay este tipo de situaciones ya a nivel político, de desorden social, es preferible mantenerse al margen, sí, como les decía, tener nuestra mochila de emergencia, nuestra caja donde tenemos todo, por lo menos para que dure un mes. Tranquilamente un mes va a durar esto y podemos estar tranquilos hasta que se apaciguen los ánimos. Entonces, esto, queridos amigos, ya estamos terminando el programa, ha sido una recomendación para que todos ustedes, ahí donde estén, no importa donde nos estén viendo, tengan siempre algunos elementos para no sufrir algún evento, porque como les digo, nuestro mundo es un mundo volátil, está sucediendo de todo en estos mismos instantes, así que siempre hay que estar prevenido. Y hay un dicho, hombre prevenido o mujer prevenida vale por dos. Entonces, con este mensaje, queridos amigos, me despido hasta la próxima semana. Espero que les haya gustado este tema porque yo sé que es de actualidad mundial y que es necesario que todos nosotros sepamos. Con esto me despido hasta la próxima semana. Que tengan un buen día.